hasiera emango diogu. Bueno, egun on guztioi eta mila esker etortzeagatik gaurko prentsa aurrekorra, eta ezer baino lehen nire ondoan eserita daudenak aurkeztuko dizkizuet. Lidia Milibia, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordea, gizarte politikako sailan, Inigo Kortabitarte, Okeien Kasa proiektuaren sustatzailea, eta Juan Jose Calvo, geriatriko mediku espezialista eta Sesosgiko zuzendari teknikoa da. Lauron artean emango dizkizuegu azalpen eta datu guztiak. Baina, dakizuten bezala, 2018an jarri genuen martxan Okei proiektua, eta horren harira, gaurko prentsa aurrekoak bi helburu ditu. Okeien Kasa proiektuaren lehen fasearen balidazioaren emaitza ezaguteraztea, emaitzak ditugu, eta uste dut garrantzitsua dela ezagutzea, eta emaitza horien ondorioz, besteak beste, abian jarriko den bigarren fasearen berri ematea, hau da, nola jarraituko dugu proiektu honekin hemendik aurrera. Okeien Kasa proiektu oso garrantzitsua da Gipuzkoarentzat eta aldundi honentzat ere bai, ez? Esperimentazioan oinarrituta dago, lehen fasean hala izan da, eta 400 familien parte hartzearekin burutu da. Gero azalduko dituztek bai Juanjok, bai Inigok, lehen fase hori bidaltzen dituzte emaitzak, baina aurreratzen dizuet emaitzak onak direla, eta horregatik bigarren fase batean zabalduko dela proiektua, eta familia gehiagoarengana iritsiko da. Proiektu honen filosofia giltzarria da guretzat, zaintzaileak zaintzea duelako helburu. Esperimentazioan zaintza eta etorkizunean oinarrituta, etorkizuna erronka garrantzitsuenetako bati erantzuten baitio, gizartearen zahartzea. Eta proiektu honekin baieztatzen dena da, Okeien Kasak izugarrizko lana egiten duela familiak laguntzen, Beti esaten dugu etxean ez bada etxean bezala, askota errepikatzen dugu lema hori eta arlo guztietan zabaltzen saiatzen nahi gea, baina batez ere kontzeptu batean oinarrituta, pertsona bere behar guztiekin beti erdigunean ipiniz, eta noski zaintzailea ere zainduz, eta lehen esan duan bezala, Okeien Kasa familien ondoan dago, behar duten laguntza eta babesa ematen. Yo creo que no puede ser de otra manera que relacionar Okeien Kasa en concreto con 3 palabras, con cuidados, con experimentación y también con futuro. Tiene este proyecto un enorme valor para toda Guipúzcoa, sobre todo por el impacto que supone, Vivimos en tiempos muy difíciles, en tiempos donde lo que predomina es la incertidumbre, pero son también momentos para oportunidades y momentos para poner en valor cuestiones como la innovación, la solidaridad y también poner en el centro los cuidados, Y estas son las características que predominan en el proyecto Okeien Kasa. Está impulsado por Etorkizuna Eraikiz, y yo creo que la foto que hoy tenemos aquí es prueba de la gobernanza colaborativa y transversal que tenemos en este proyecto, que ya per se es un plus, Se basa en la experimentación, prueba-error, y nos ayuda, desde esa experimentación activa a diseñar las políticas públicas del futuro, tratando de dar respuesta a las necesidades del presente y también las que se proyecten a futuro. Y si hay un reto por antonomasia de futuro, es el reto del envejecimiento de la población,
que trae consigo pues diferentes retos, igual más pequeños, abordables igual de manera más individualizada, ¿no? El cuidado de las personas mayores, dependientes y en su entorno, ¿no? Como objetivo, y el refuerzo del apoyo que se da a las personas cuidadoras. Bueno, Íñigo y Juanjo nos explicarán en qué consiste la segunda fase, pero desde luego es una excelente noticia que un proyecto innovador, experimental, haya obtenido resultados tan buenos como para dar el paso de extenderlo, ¿no? Se prevé que se extienda a 1000 familias más y en diferentes municipios. Van a ser Donostia, Irún, Pasaia, Errentería y Ataun, con diferentes características cada uno, quienes van a tener la posibilidad de comprobar entre sus vecinos y vecinas, bueno, pues cuáles son los beneficios que otorga este programa. Por lo tanto, cada vez llegará a más personas, ofreciendo el apoyo necesario a las personas cuidadoras y poniendo, como siempre, en el centro las necesidades y las demandas tanto de las personas dependientes como de las personas cuidadoras, ¿no? Ayer en una sesión del think tank hablábamos de la atención centrada en las personas. Hasta ahora hablábamos de la atención centrada en la persona. Qué importante es ese plural a las personas, ¿no? A la persona en particular y a todo su entorno en general. Nere aldetik hause zan esateko neukana, mila esker en casa osatzen duzuen talde guztiari zuen esfortzuagatik eta esperientziagatik, batez ere konpromisoagatik, adierazten duzuten konpromisoagatik eskertzekoa da, eta besterik ez lideri pasako diotitza. Eskerrik asko Maite, eta eskerrik asko guztioi hemen egoteko aukera eskaintzagaitik. Eta nola ez, baita ere eskerrak eman aurrenengo fasean, Okeien kasaren aurrenengo fasean parte hartu duten familie eta pertsona guztiei, ez? Zaintzaileen zaintza, ahotik aho da hil, ez? Eta oso gai garrantzitsua da, eta baita ere, esaten dugu, eta zenba daude, zenba zaintzaile daude erkidegoan, ze kopurutaz aigea. Eta egia da, segun ze iturritik jotzen dezun, kopurua nahiko aldatzen dela. Esan genezake, 60.000-tik 80.000 tarte hortan daudela zaintzaile kopuruak, ez? Ze asko eta asko beraien hitzeetan daude, funtzio hori egiten dute, baina ez dira, ez daude kontatuta, ez? Baina orduan ikusten duen bezala ez da kantidade makala hor dago eta horrei ere aurre egin behar zaio. Hau dana ikusita, Jaurlaritzatik aigea lantzen estrategia bat, familia zaintzaileen inguruko estrategia soziosanitario bat. Eta hori, organo desberdina ditugu eta organo baten, ambito soziosanitario deitzen dan hortan, bai foru aldundiak, bai udalek, eta bai osasun saila, eta bai gizarte politiketako saila da gaude, eta horren barruan nahi gera lantzen. Eta hemendikan oso gutxira argitaratuko da, eta danon artean edukiko dugu. Eta hor azaltzen dira hainbat, eta edukiko dugu denbora hori aztertzeko, ez? Baina gauza bat klabea da, egoera honean zaindu behar dezula, zaintzaileak ere egoera aproposean egon behar dula, bai psikologikoki eta bai fizikoki, eta hortarako ere neurria jarri behar dira. Eta, Okeien kasa da, proiektu bat horrei ere laguntzen diona, zaintzailea ondo egoten laguntzen duena eta hortarako baliabideak eta eskaintzen duena, ez? Decía que Okeien casa al final es una herramienta digital de las que tenemos que ir acostumbrándonos y el futuro va por ahí, ¿no? Es una herramienta digital, no presencial, de apoyo a las familias cuidadoras, que se centra sobre todo en la información, en la formación y en el apoyo psicológico, para que esas personas cuidadoras
tan importantes, bueno, estén en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para poder realizar bien ese cuidado. Es una herramienta que va a estar, además, en muchos casos, complementada por otras muchas que ya en el Sistema Vasco de Servicios Sociales están implementadas y que tanto los ayuntamientos como las diputaciones están prestando y están pues ofreciendo esos servicios, ¿no? Como puede ser los servicios municipales de apoyo a personas cuidadoras o los servicios de respiro, o el acceso a productos de apoyo también, en algunos casos muy importante, y también, hablando de prestaciones, la prestación económica en el entorno familiar. OK en Casa puede complementar a cada uno de estos servicios. Y también queremos poner en valor el valor de cuidar, ¿no? El valor del cuidado familiar y cuidar a quien cuida. Nuestra sociedad es como es, porque hay personas que cuidan, porque tenemos personas mayores que están en sus casas bien cuidadas y un trabajo muchas veces muy silencioso y muy invisibilizado. Por lo tanto, tenemos que apoyar a esas personas para que sigan cuidando y para extender ese cuidado en el tiempo, pero en buenas condiciones. También, y eso saldrá en la estrategia, tenemos que, desde las instituciones y desde luego desde mi responsabilidad en el Gobierno vasco, tenemos que apoyar el cuidado formal. El cuidado informal, el cuidado familiar está muy bien y además yo creo que es una seña de identidad de nuestra sociedad, pero somos realistas también y nuestras familias cada vez son más pequeñas, trabajamos fuera y es difícil en muchas ocasiones, aunque haya voluntad, en mantener ese cuidado, vamos a decir, informal, ¿no? Tenemos que ir poco a poco cambiando esa pirámide, invirtiéndola y aportando también recursos y aportando ideas e innovación en lo que es el cuidado formal. Para ello, tendremos que implementar herramientas e implementar medidas. Pero hablando del informal, que es el que hoy aquí nos ha traído, tenemos que evitar situaciones de sobrecarga ofreciendo alternativas. Personas para que toda la familia pueda seguir con su cuidado y con su itinerario profesional y su planteamiento de vida, ¿no? Esaten nuen bezala, OK en Casa informazioa ematen du, formakuntza ematen du pertsonei eta baita ere atentzio psikologikoa. Pertsona horiek ondo mantentzeko baita ere beste hainbat arlo ere ikusi behar ditugu, ez? Dignifikatu egin behar da zerbitzu hori, laguntza ekonomikoak eman behar dira familiei eta baita ere gizarte segurantzan ere hor badaude gora berak eta familia horiek babes hori jaso behar dute. Nire aldetik, bigarren fase honetan parte hartzen duten familiei animatu eta eskerrak eman, ze azkenian beraien lanai esker gizarte guztiak jakingo du nundikan jo behar dugun eta beraiek aurrera pauso hori ematea oso garrantzitsua da. Eta Jaurlaritzaren izenean baita ere esan geure kompetentzietako bat dela bai berrikuntzan lan egitea eta bai zerbitzu kalitatezkoak eskaintzea, eta nola ez beste instituzioekin batera proiektuan martxan jarri eta gaur egun tokatzen zaiguna da berrikuntzari begira eta kalitatezko zerbitzuei begira jartzea eta hortan gabiltza. Eta seguru nago proiektu honek ikasketa asko emango dizkigula eta etorkizunei begira klabea izango dela beste hainbat zerbitzu eta prestazio antolatzerakoan. Mila esker. Asko Maite Galide, egun on guztioi. Yo en primer lugar quiero empezar agradeciendo el impulso decidido, ¿no? que ha recibido OK en Casa desde el inicio, tanto por parte del Departamento de Servicios Sociales de la Diputación como por parte de la Viceconsejería de Política Social del Gobierno vasco. Un impulso que, como he podido comprobar en primera persona, parte de una preocupación sincera
por generar las condiciones para mejorar el apoyo que se ofrece a las familias que están asumiendo el reto de cuidar a una persona mayor dependiente en el domicilio, retos que no son nada fáciles. Y una vocación también de bueno, pues tratar de, a través de la innovación, mejorar lo que llamamos el sistema de los cuidados, ¿no? Quiero agradecer también la implicación de los ayuntamientos, que es un nivel clave dentro del sistema de cuidados, el centro de Donosti, el de Irún, el de Rentería, el de Pasaia y el de Ataun, que se han implicado en el desarrollo de esta siguiente fase que os vamos a contar hoy. Y especialmente quiero subrayar la participación del Ayuntamiento de Donosti, que tuvo, pues, igual que Diputación y el Gobierno vasco, pues un papel absolutamente determinante en la anterior fase de validación científica, que nos permite presentar estos resultados hoy y enlazar con esta siguiente fase de ampliación, ¿no? Y luego me gustaría también mencionar a toda una serie de entidades colaboradoras con este proyecto, y lo hago porque para mí es un síntoma de una preocupación transversal que existe en nuestra sociedad, por lo que tiene que ver con la atención a nuestros mayores y a las personas que les cuidas, ¿no? O que les cuidamos en nuestras familias. Pues desde las asociaciones de familiares afectados por diferentes patologías, AFAGI, Aspargi, ATC, AGRG o Guipúzcoa Diabetes, hasta pues la propia Universidad del País Vasco, la red Kafetagunea, donde hacemos parte de la formación a las personas que están en brecha digital, ¿no? Pues para ayudarles a entender cómo utilizar estas herramientas que les proponemos, el Centro de Formación Nazaret y también la entidad Metaposta perteneciente al Gobierno vasco, ¿no? Y en la anterior fase pues estuvieron implicados también el Colegio de Enfermería, el Colegio de Médicos, la Universidad de Deusto, es decir, entidades de muy distintos ámbitos que se han implicado, bueno, pues porque existe esa preocupación transversal por tratar de mejorar, ¿no?, lo que sucede con el cuidado de nuestros mayores. Dicho esto, bueno, OK en Casa es un programa de apoyo dirigido a las personas que están cuidando a un familiar mayor dependiente en el domicilio. Y los objetivos son mejorar su calidad de vida, la calidad de vida de las personas cuidadoras, y facilitar el día a día del cuidado. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de las personas mayores de 65 años que tienen alguna dependencia diagnosticada permanecen en su domicilio y están siendo cuidadas con mucho apoyo por parte de recursos públicos y de prestaciones económicas y demás, pero con un liderazgo fundamental por parte de sus familiares. Y ahí es donde de alguna manera ponemos el foco. Siempre se ha dicho quién cuida al cuidador. Bueno, pues ahí es donde OK en Casa intenta que se produzca su aportación de valor. La puerta de entrada para la familia a este sistema de apoyo es una aplicación para dispositivos móviles que se llama Zaindú. Es la mejor manera que hemos encontrado y que hemos podido validar en cuanto a su funcionamiento positivo de mantener una relación recurrente con estas personas que están cuidando en el día a día y poder ayudarles. No me voy a extender respecto de las características de la metodología, porque en el dossier de prensa tenéis una hoja informativa donde se explica, pero digamos que el sistema de apoyo lo llamamos OK en Casa y la puerta de entrada es esta aplicación móvil que se llama Zaindú. Entre septiembre de 2018 y febrero de este año hemos construido esta metodología de apoyo y la hemos aplicado de manera que hemos podido, pues, con el acompañamiento de dos universidades, la Universidad del País Vasco y la London School of Economics, hemos podido validar científicamente cuáles son los efectos de la aplicación de esta metodología de apoyo. Es un poco lo que os vamos a contar hoy. Lo que hemos realizado es un estudio clínico aleatorizado de 9 meses de duración con 210 familias que están cuidando en Donosti a familiares mayores dependientes y, por supuesto, con la autorización del Comité Ético de Investigación Clínica del Departamento de Salud del Gobierno vasco. La Universidad del País Vasco ha realizado la validación científica sobre los efectos de mejora en la situación de estas personas cuidadoras familiares, ¿no?, cómo ha mejorado su calidad de vida, mientras que la London School of Economics ha hecho una validación de coste-efectividad, es decir, cuál es la relación entre el coste que implica aplicar esta metodología a las familias y los retornos que existen en términos de ahorros para distintos ámbitos del sistema público y de otros ámbitos también, ¿no? Entonces, hoy os vamos a presentar estos resultados y hablaros un poco de las características de la ampliación del programa a 1.000 personas atendidas. Como fundador y promotor de esta iniciativa, pues para mí es un placer deciros que estamos siendo acompañados por Sesosgi, que es una empresa pues que tiene una trayectoria dilatada en el ámbito sociosanitario en Guipúzcoa, que da cobertura empresarial al desarrollo de este proyecto en estas primeras fases y que está representado hoy aquí por su fundador y director técnico, Juanjo Calvo, a quien le paso la palabra para que os cuente un poco sus motivaciones para apoyar el desarrollo de OK en Casa. Egunon. Nada, una mínima presentación.
Sesosgi, Servicios Sociosanitarios Guipúzcoa, es una empresa guipuzcoana que lleva más de 15 años atendiendo a personas mayores de nuestro territorio. Nos dedicamos fundamentalmente a atender a personas mayores institucionalizadas, pero también hemos desarrollado y hemos propugnado y promovido trabajos innovadores orientados a una mejora de la calidad de atención y de la calidad de los cuidados y de la calidad de vida en las personas mayores. Cuando nos presentó Íñigo Cortavitarte, el promotor de OK en Casa, el proyecto que tenía entre manos y sobre todo en su cabeza, lo primero que vimos es que era un proyecto innovador y que era un proyecto innovador que centraba el foco, orientaba el foco a uno de los grandes olvidados de la atención en las personas mayores, como son las personas cuidadoras. Desde ese punto de vista, nos pareció un proyecto interesante por su espíritu innovador y también por la confianza personal y profesional que tenemos en Íñigo Cortavitarte. Y por todo ello decidimos darle soporte empresarial a este proyecto y vemos pues que ya el programa inicial pues va tomando velocidad crucero, va avanzando y esperamos y deseamos que con el apoyo decidido de las instituciones públicas pues se convierta en una herramienta que permita a las personas mayores dependientes que siguen viviendo en sus domicilios, que puedan seguir haciéndolo y, si es posible, mejor que lo que hasta ahora, que les ayude. Íñigo se explica los resultados iniciales que dispone. Bueno, tenéis, de hecho, en el dossier de prensa una ficha de la validación científica un poquito más extensa, por lo tanto voy a ir un poco a los titulares, para haceroslo corto y que queden un poco claros pues, los principales resultados de esta validación. En la vertiente de los efectos positivos sobre el bienestar de las personas cuidadoras, de la vertiente que, como os contaba antes, ha desarrollado la Universidad del País Vasco, ahí es una memoria científica pues de cerca de 300 páginas, bastante densa desde un punto de vista de su enfoque estadístico, técnico, sociosanitario y demás. Por lo tanto, lo que ha hecho la universidad, y es un poco lo que tenéis en la ficha, es sintetizar esos resultados y presentar, digamos, la intensidad de las mejoras como en tres niveles, ¿no? Mejoras de intensidad pequeña, mejoras de intensidad media y mejoras de intensidad alta. Esos son un poco los baremos que voy a utilizar a la hora de trasladaros cuáles han sido estos impactos positivos, ¿no? En cuanto a la reducción de la sobrecarga de las personas cuidadoras, sabéis que la sobrecarga se llama, o el síndrome del cuidador quemado, o el burnout del cuidador, es el deterioro físico y emocional que cursa con ansiedad, con estrés, con depresión, que muchas personas cuidadoras familiares pues van acumulando a lo largo de los periodos muy prolongados que dura una situación de cuidados familiar. En promedio viene a durar entre 5 y 6 años y por tanto se va produciendo una sobrecarga, un deterioro en la persona cuidadora. La metodología de OK en Casa ha demostrado que es capaz de reducir esa sobrecarga con un grado de intensidad media, que es una reducción muy relevante para personas que están cuidando durante periodos de tiempo muy prolongados y que implica amortiguar ese deterioro físico y emocional de manera que puedan estar en mejores condiciones de poder seguir asumiendo esa labor, ¿no? En cuanto a la autoeficacia, la autoeficacia es la capacidad que tiene la persona cuidadora de enfrentarse y abordar con éxito los retos que le plantea y que se encuentra en el día a día del cuidado, ¿no? Muchos de ellos complejos. Y la validación científica ha dado como resultado que OK en Casa, gracias a que les proporcionamos herramientas para ser más capaces y más eficaces en su día a día, consigue que se produzca un aumento de intensidad media-alta en la eficacia que tienen las personas cuidadoras para resolver esas situaciones del día a día. Esto es interesante porque luego tiene impacto en aspectos como, por ejemplo, cuántas horas dedican a cuidar. Lo que han validado los equipos científicos es que acaban dedicando casi 10 horas menos a la semana a tareas de cuidado, en concreto 9,56 horas, pues fundamentalmente porque resuelven de manera mucho más eficaz y más rápida pues, las situaciones que se les van presentando, ¿no?
Como consecuencia de todo esto, se produce también un incremento de la satisfacción global de la persona con la situación de cuidados. En la medida en que se siente menos sobrecargada, con menos ansiedad, con una menor sintomatología depresiva, se siente más eficaz, más capaz de llevar adelante el día a día del cuidado. Eso tiene un impacto en la satisfacción que esa persona muestra con la situación de cuidados que está viviendo, a pesar de que sean situaciones francamente complejas. Y esa mejora, ese aumento en la satisfacción, es un aumento catalogado como de intensidad media por parte del equipo científico de la UPV. Pasando un poco a los efectos de coste-efectividad, que es la vertiente que ha asumido la London School of Economics, digamos que se han encontrado impactos económicos positivos en tres ámbitos, ¿no? En lo que llamamos mercado laboral. Hay que saber que buena parte de las personas cuidadoras familiares, que además trabajan fuera de casa, ven alterada de manera importante pues esa rutina laboral, pues porque tienen que pedir bajas, tienen que pedir excedencias, tienen que reducir la jornada y por tanto eso genera unos costes laborales. Por otra parte, hay una variación sobre efectos en reducción de uso de servicios públicos y una tercera vertiente que tiene que ver con lo que se llama calidad de vida percibida, ¿no? Es decir, cuál es la satisfacción de esa persona cuidadora con su vida, ¿no? Con la vida en general. En la primera vertiente de mercado del trabajo, como tenéis en la ficha que os hemos entregado, las personas cuidadoras atendidas por OK en Casa que trabajan, al ver mejorado, digamos, su contexto de cuidados y su situación global, también se producen menos alteraciones en su día a día laboral. Y eso genera un ahorro de cerca de 2.000 euros por persona y año a nivel de costes laborales para las empresas, ¿no? En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el uso de recursos públicos de apoyo, la mejora en el bienestar de estas familias provoca que hagan menos uso o que tarden más en hacer uso de recursos como la teleasistencia, como los centros de día o como las plazas de residencia. Y ahí se generan unos ahorros agregados de algo más de 2.600 euros por persona y año en ahorro para el sistema público. Esto, en términos de coste-efectividad, quiere decir que por cada euro que se invierte en la aplicación de esta metodología de apoyo a las familias, el sistema público recupera, en términos de ahorro en otro tipo de recursos, 2 euros. Y finalmente, en lo que llamamos calidad de vida percibida, lo que ha encontrado el equipo científico de la London School of Economics es que hay un incremento relevante en la percepción de alegría con la vida de las personas a las que atendemos y hay una reducción también relevante en la percepción de soledad. Y ahí se aplica una metodología que se aplica internacionalmente que se llama QALY, que es capaz de buscar las equivalencias de estas alteraciones en la calidad de vida percibida en lo que sería la renta de la persona. Tiene un impacto económico de cerca de 14.000 euros anuales por persona, lo cual quiere decir, y así es como hay que leerlo, que si quisiésemos generar en esa persona un efecto equivalente de alegría con la vida o de reducción de la soledad, tendríamos que incrementar su nivel de renta en 14.000 euros cada año. Esa es un poco la comparación que se hace. Y hasta ahí un poco los efectos de validación científica, que insisto los tenéis un poquito más desglosados y pormenorizados en la ficha en el dossier de prensa. En cuanto a la ampliación del programa de apoyo, pues yo creo que se ha comentado ya todo, ¿no? Pues se amplía a 1.000 nuevas personas atendidas en 5 localidades distintas. Continuamos en Donosti, pero añadimos Irún, Rentería, Pasaia y Ataun. Nos dirigimos a familias que están cuidando en casa a una persona mayor dependiente, mayor de 60 años, con algún grado de dependencia valorado, no importa que sea grado 1, dependencia leve, grado 2 o grado 3, gran dependencia, pero sí tiene que haber un grado valorado, y que además lleven más de un año cuidando, porque lo que entendemos es que en ese primer año la situación de la familia es todavía lo suficientemente convulsa, ¿no? y de aterrizaje como para es que todavía no sea adecuado empezar con una metodología de esas características, ¿no? El objetivo de esta siguiente fase es validar la escalabilidad del modelo, es decir, un modelo que ha tenido muy buenos resultados con un colectivo reducido de familias, validar que puede ser ampliado y extendido a volúmenes masivos de familias atendidas, pues un poco en los términos que comentaba la viceconsejera del volumen de personas cuidadoras que tenemos en la comunidad vasca, ¿no? Vamos a ampliar el abanico de patologías que vamos a estar atendiendo, lo tenéis también en la ficha informativa. Y finalmente, pues contaros que es a partir de esta semana que familias que están en este tipo de situaciones están recibiendo la misma hoja informativa que tenéis en el dossier de prensa a través de diferentes canales. Pues van a recibir una carta directamente a su domicilio, las farmacias van a estar también entregando esta hoja informativa, los centros de salud, los centros de servicios sociales de base y las propias asociaciones de familias afectadas por diferentes patologías van a estar haciendo llegar esta información a sus familias asociadas.
Es verdad que, bueno, pues con toda esta situación de pandemia, pues también tenemos un poco la sensación de que puede ser una dificultad para que esta información llegue, ¿no?, a familias que lo puedan necesitar, y es por lo que, bueno, pues os pedimos también, desde el interés que pueda suscitaros, el conseguir una difusión lo más amplia posible para que ninguna familia que pueda estar en situación de necesitar este tipo de apoyos pues se quede sin conocer, ¿no?, la existencia del recurso, y por lo tanto nos pueda llamar a nuestro call center, le expliquemos bien en qué consiste todo esto y a partir de ahí pues se pueda valorar su incorporación al programa. Y por mi parte nada más, reiterar mi agradecimiento y a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Bai, galderaren bat baldin badokazute, informazioa eskura dakazute, baina zalantzaren bat. ¿Cuál es la principal necesidad que os transmiten las familias? No sé, o... La principal necesidad. Necesidad o consulta, no sé cómo explicarlo. Hay mucha diversidad, ¿eh? Es decir, el cuidado familiar se caracteriza porque pues, las situaciones son muy diversas, ¿eh? Incluso en situaciones en las que dos familias estén cuidando a una persona mayor con el mismo tipo de patología, se pueden dar diferencias muy notorias, ¿eh?, por la propia evolución de la enfermedad en la persona, por si existen alteraciones de un tipo u otro y también por las propias características de esa red de soporte familiar. Hay familias mejor estructuradas a la hora de cuidar, otras peor estructuradas. Por lo tanto, yo lo que diría un poco en respuesta a tu planteamiento es que nosotros ya habíamos detectado en fases anteriores del proyecto y la práctica nos lo ha confirmado, que hay una vertiente que es absolutamente determinante. Es lo que nosotros llamamos apoyo psicosocial. Antes la viceconsejera lo mencionaba también, Maite lo mencionaba también. Y es lo que tiene que ver con la vertiente más emocional del cuidado, ¿no? Es una vertiente de una importancia absolutamente radical. Todo lo que tiene que ver con las emociones que las personas cuidadoras van atravesando en las diferentes fases del cuidado, pues que van desde la negación hasta la rabia, por supuesto el estrés, la ansiedad, la culpa. Ahí hay un ámbito de intervención muy demandado por las familias y que a través de esta metodología se puede proporcionar de manera escalable, porque en la medida en que todo esto se vehiculiza a través de una aplicación móvil, todo lo que es la metodología de apoyo psicosocial pues consiste en un equipo de especialistas en cuidado familiar que mediante videoconferencias periódicas de 45 minutos de duración desde la propia aplicación pues van acompañando a la familia, ¿no? Yo diría que esa es una vertiente muy importante. Otra vertiente es la toma de decisiones. Es decir, conforme va evolucionando la situación de cuidados, las familias se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones que son decisiones difíciles y muy potentes, ¿no? No solamente las que tienen que ver con el apoyarse en un centro de día, sino también las que tienen que ver con la propia organización logística del cuidado dentro en el seno de esa familia, ¿no? Y luego hay otra vertiente que tiene que ver con los propios conflictos que surgen en el día a día, donde nosotros ahí intentamos dotar a las familias de estrategias y de conocimiento para abordar de manera más adecuada esas situaciones, y también prescribir el acceso a, y antes se mencionaba también, los profesionales y las profesionales del sistema sociosanitario que mejor pueden ayudar a esa persona o a esa familia en una determinada situación, sean las trabajadoras sociales de base de los ayuntamientos o sean los equipos de diputación, etcétera, etcétera. Entonces, la labor de prescripción y de ayuda a la toma de decisiones es otra de las vertientes importantes del modelo. ¿Cuándo dará comienzo la segunda fase? Ha empezado ya en el mes de julio, ahora estamos iniciando un periodo que nos va a llevar hasta finales del mes de enero, en el cual seleccionamos a estas 1000 personas a las que vamos a atender, les vamos a formar para que estén en condiciones de poder utilizar adecuadamente estas herramientas. En aquellos casos en los que en la familia no tienen dispositivos móviles, se los cedemos en depósito. A personas que tienen 60 o más años les dejamos una tablet. A personas que tienen menos de 60 años les dejamos un smartphone, un teléfono móvil inteligente con la aplicación ya instalada. Les formamos, les damos una formación de un par de horas para entender cómo funciona el sistema, resolver un poco las principales dudas y demás. Y lo que es la intervención con estas 1000 personas arrancará en el mes de febrero del año que viene y se prolongará hasta el mes de junio. Van a ser 5 meses en los cuales estas 1000 personas van a ser atendidas por nuestros equipos y al terminar ese periodo de 5 meses pues es cuando se va a validar el que esa escalabilidad pues haya sido adecuada y por lo tanto el programa esté en condiciones de poder ampliarse a más familias en su caso.
Oso ondo. Mila esker, guzti etortzeagatik.